Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. A partir de hoy, jueves, de la cuarta semana de Pascua, San Lucas nos relatará en su libro de los Hechos de los Apóstoles la misión de Pablo y de Bernabé. Estos relatos estarán llenos de nombres, de lugares y de ciudades. Bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. En Pafo se hicieron a la vela y llegaron a Perge de Panfilia. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado, Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga y tomaron asiento como todos los demás. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les permiten hablar y ellos, llenos del Espíritu Santo, aprovechan la ocasión. Pablo, siguiendo el estilo de predicación del mártir Esteban, se dirige a los judíos y comienza haciendo un recuento de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. El discurso de Pablo, que leeremos entre hoy y mañana, comienza con un recorrido que va desde la salida del pueblo de Israel de Egipto y la conquista de la tierra prometida, hasta presentar a Jesús de Nazaret como el Mesías enviado por Dios, recalcando las figuras del rey David y la de Juan el Bautista. Pablo nos presenta a todos a Jesús de Nazaret como la respuesta de Dios a las esperanzas y las promesas de toda la historia de Israel. Para Pablo, Jesús es el culmen y el centro de la historia. El discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia es un testimonio maravilloso de la certeza que tenían los primeros cristianos de una verdad fundamental. En Jesús, el mensaje y las promesas del Antiguo Testamento alcanzan su plenitud. Jesús es la plenitud de la antigua alianza, y en él Dios está cumpliendo toda promesa hecha a los patriarcas, reyes y profetas del Antiguo Testamento. Jesús es el gran enviado, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo actualiza y da sentido al Antiguo Testamento, cuyo culmen es el Señor Jesús. Esta lectura nos enseña que no nos podemos limitar a leer las Sagradas Escrituras. Tenemos que actualizarlas. ¿Y cómo se actualizan? Encontrando en la palabra y el mensaje de Jesús resucitado, en los signos de los tiempos, en todos los acontecimientos positivos y negativos, personales y colectivos, la intervención oportuna
y maravillosa de Dios. ¿Cuántas veces renegamos de nuestra historia personal? ¿Cuántas veces renegamos de nuestra historia familiar? Nos sentimos fracasados, sin ganas de continuar, sin ilusiones, sin entusiasmo, frustrados, enojados, amargados, porque nuestra vida no es lo que queríamos ni soñamos. ¿Verdad que hay páginas de nuestra vida que quisiéramos arrancar y desaparecer para siempre? ¿Verdad que vivimos comparando nuestras vidas con las vidas de los demás? Y vivimos sintiendo que lo que nos ha sucedido a nosotros es lo más desastroso. ¿Verdad que muchas veces quisiéramos comenzar a escribir de nuevo nuestra historia? Dios todo lo recicla y lo transforma para bien. Yo les invito a ustedes a releer su historia personal a la luz de la palabra de Dios y compruebe por usted mismo, por usted misma, cómo a la luz del Espíritu Santo y el Evangelio, todo comienza a tener sentido. Descubramos de cuántas maneras ha intervenido Dios en nuestras vidas en el momento propicio y oportuno. Recordemos cuántas veces, después del dolor y las lágrimas, pudimos contemplar la gloria de Dios. Hagamos un recuento de los milagros, prodigios y señales con que Jesús se ha manifestado en nuestras vidas personales, en tu familia, en tu comunidad. Tomemos nuestra vida personal como un relato de fe, una buena nueva, una buena noticia o una parábola cuyo significado tenemos que intentar interpretar y cuyo culmen y centro es Jesús. Veamos nuestra historia no solo como una historia personal, sino como una historia de Dios, de su gracia, una historia de salvación. Definitivamente, cuando leemos e interpretamos nuestra historia personal a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, se transforma en una historia de salvación. Somos junto a Dios artífices, protagonistas, hacedores y copartícipes con nuestra propia libertad de la vida que tenemos y de lo que elegimos. No somos víctimas, no somos cómplices, no. Lo seremos si así lo queremos. Pero no somos marionetas de un argumento prefijado o de una conducta aprendida. También nosotros, junto a Dios, somos los autores principales del guión de nuestra propia historia. Pablo le hace un recuento de la historia de Israel al pueblo judío. Haz tú tu propio recuento y convéncete de que los mejores momentos de tu vida los has vivido cuando has estado muy cerca de Jesús, gracia divina, misterio de amor, misericordia infinita. Por su parte, en el Evangelio de hoy, San Juan nos narra las palabras que Jesús dirige a sus discípulos luego de lavarles los pies. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es más que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Con estas palabras, Jesús quiere explicar a los discípulos y a nosotros hoy el alcance del gesto que acaba de realizar al lavar los pies de sus discípulos. El amor y la humildad deben ser la esencia de la conducta de todo cristiano.
El discípulo de Jesús tiene que seguir sus pasos. No basta con decir que somos sus discípulos. Esto de ser cristiano implica amar sin límites, como nos amó y nos sigue amando Jesús, hasta que duela. ¿Y cuándo es que duele el amor? Cuando nos toca negarnos a nosotros mismos, cuando nos toca machacar o nos machacan nuestro ego y nuestro orgullo, cuando cargamos la cruz, cuando somos perseguidos, calumniados y maltratados por causa de Jesús. Y no se trata solo de imitar la conducta de Jesús, se trata de sentir igual que Jesús, sentir con su corazón, amar igual que ama Él, perdonar como Él nos perdona y amar a los que Él ama. Esto es convertirse en servidor incondicional, en sirviente del prójimo, por amor. Jesús continúa diciéndonos lo que espera de nosotros, y a este mundo cada vez le parece más difícil cumplir con esa expectativa. Eso nos obliga hoy a adentrarnos en nuestros corazones. No revisemos nuestras conductas exteriores, sino nuestra vida personal, ese espacio secreto de tu ser. Sumerjámonos en lo más profundo del corazón y miremos allí, en el fondo del alma, y respondámonos estas preguntas. ¿Qué tan parecido soy yo a Jesús? ¿Soy un verdadero servidor en mi hogar, en mi comunidad? ¿Sirvo por amor a Dios y al prójimo? ¿O me sirvo de Dios y del prójimo para alimentar mi amor propio? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a servir? ¿Hasta las últimas consecuencias? ¿A quién estoy sirviendo yo en verdad? ¿Soy un discípulo verdadero de Jesús o uno de esos discípulos que pretenden usurpar su obra y su lugar? Cuando Jesús lava los pies de sus amigos, sabe que va a ser traicionado y aún así lava los pies de aquel que lo va a traicionar, de aquel que lo va a negar, de aquellos que lo van a abandonar. Jesús se convierte en su esclavo por amor. Y es lavando los pies como nos revela su divinidad. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo soy. Este es el nombre santísimo que Dios le reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy. Jesús es el culmen, la cima más alta, la cumbre más excelsa del amor, el gran yo soy, que dará sentido y plenitud a nuestras vidas. Jesús nos ha dado ejemplo y nos hace una promesa. Él nos ha dicho, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Nosotros somos quienes elegimos qué tan dichosos queremos ser. Se los repito, solo en Jesús tu vida tiene sentido. Él es el único que puede transformar tu historia personal, por triste o vacía que sea, en una historia de salvación y vida nueva. Nuevamente te invito a releer tu historia con los lentes de la fe bien puestos y a ser dichoso, a ser dichosa, poniendo en práctica el Evangelio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.